¿Sabías que Gamaliel era considerado el maestro judío más importante de su época? Se le conocía por sus interpretaciones compasivas de la ley e intervino a favor de Pedro y los apóstoles. De joven, el apóstol Pablo aprendió la ley de Moisés cuando fue su alumno y al parecer fue un estudiante muy aventajado. Hoy estamos en nuestro día 132 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Enséñanos a meditar en tu palabra, a retenerla en nuestras mentes, en nuestros corazones y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 5. Castigo de Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Muchas señales y prodigios. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. En la cárcel y libres otra vez. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: Vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan.
Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. El consejo de Gamaliel. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el de Cristo. El capítulo de hoy nos lleva a un evento en el Antiguo Testamento que tiene también que ver con inicios. Como hemos visto, la iglesia del primer siglo experimentaba un crecimiento visible y una unidad profunda. Muchos creyentes, movidos por amor a Dios y a sus hermanos, compartían voluntariamente sus bienes para suplir las necesidades de otros. No era una exigencia impuesta, sino una respuesta gozosa, nacida de corazones transformados por el Espíritu Santo. Y en este contexto sucede esta historia. Aparece Ananías junto con su esposa Zafira. Ellos también vendieron una propiedad y llevaron una ofrenda, pero mintieron deliberadamente sobre el precio recibido. Su pecado no fue retener parte del dinero. Nadie los obligó a vender ni a darlo todo, sino a pretender aparentar una devoción que no era real. Pedro confrontó con claridad la raíz del problema. No habían mentido a los hombres, sino a Dios. La consecuencia fue inmediata y severa. Ambos cayeron muertos y evidentemente un gran temor se apoderó de todos los que supieron y vieron lo que pasó. Aquí hay una verdad que a muchos no nos gusta, pero no podemos dejar de decirlo. Dios es santo y no puede ser burlado. Y aquí es donde recordamos el evento del Antiguo Testamento, lo sucedido con Acán en el libro de Josué. En aquel momento el pueblo de Israel estaba a punto de establecerse en la tierra prometida. Dios había hecho un pacto claro con ellos. Serían su pueblo santo, distinto de las demás naciones, comprometido a obedecer su palabra. Acán intentó engañar a Dios, ocultando lo que había sido consagrado, y su pecado trajo consecuencias graves. En ambos casos, al inicio de la conquista y al inicio de la iglesia, Dios actúa con radicalidad para dejar un mensaje claro. Su presencia santa no tolera la hipocresía ni la mentira. Luego de este suceso, no vemos ni a apóstoles ni a la iglesia enfrascada en discusión sobre si lo que pasó estaba bien o mal, o si se hubiera hecho de esta o de otra manera. A pesar de este episodio, la obra de Dios no se detuvo. El Señor continuó obrando con poder por medio de los apóstoles y muchos más creían en Cristo. Sin embargo, junto con el crecimiento vino también la oposición más intensa. Los apóstoles fueron arrestados y encarcelados una vez más, pero Dios los liberó milagrosamente para que continuaran proclamando el Evangelio.
Lejos de callarlos, las amenazas solo hicieron más evidente que la obra no era humana. Aquí vemos que la motivación en esta ocasión era la envidia del sumo sacerdote y los funcionarios, que al ver todo lo que estaba pasando no aguantaron y los mandaron a la cárcel. Pero ahora resulta que un ángel del Señor abrió las puertas y les dijo que fueran directamente al templo y que volvieran a predicar. Imagínate la cara de los funcionarios y del sumo sacerdote. Pero lejos de creer, ya que salieron milagrosamente, mandaron a buscarlos nuevamente al templo y fueron llevados al concilio. Una vez ahí, se les prohibió estrictamente enseñar en el nombre de ese hombre, pero los apóstoles afirmaron con valentía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y una vez más les expusieron las escrituras. En medio de esta tensión, Dios incluyó, la voz de Gamaliel, un maestro respetado para frenar la violencia del concilio. Su razonamiento fue sencillo y contundente. Si esta obra era de origen humano, desaparecería, pero si provenía de Dios, nadie podría detenerla sin hallarse luchando contra él. Una vez más quedaba claro que el avance del Evangelio no dependía de la protección de hombres, sino del poder soberano de Dios. Le hicieron caso a Gamaliel, pero optaron porque fueron azotados y advertidos severamente, pero salieron gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Su fidelidad no dependía de la comodidad, sino de la convicción profunda de que Cristo vive y reina. Hechos 5 nos enseña que Dios no desea nuestros sacrificios externos ni nuestras apariencias piadosas. Él no necesita nada de nosotros. Busca corazones íntegros, rendidos y sinceros. Ananías y Zafira no pecaron por dar poco, sino por mentir. La integridad delante de Dios siempre importa más que la imagen que proyectamos ante los demás. Dios sigue siendo santo hoy como lo fue en los comienzos de su pueblo y de su iglesia. Su gracia es abundante, pero su santidad no ha disminuido. Él no busca apariencias ni sacrificios forzados, sino corazones rendidos que caminen en verdad delante de Él. Cuando su pueblo vive con integridad y dependencia, ninguna oposición puede detener lo que Dios ha determinado hacer. Para meditar. Al leer la historia de Ananías y Zafira, ¿qué áreas de nuestras vidas donde intentamos aparentar una espiritualidad que no corresponde con mi corazón? ¿Cómo nos confronta la santidad de Dios reflejada en este pasaje? ¿Produce en nuestras vidas un temor reverente o una fe superficial? Los apóstoles obedecieron a Dios aun cuando eso implicó sufrir. ¿Cómo respondemos cuando seguir a Cristo tiene un costo personal? Gamaliel reconoció que nadie puede detener una obra que proviene de Dios. ¿Cómo descansamos hoy en la soberanía de Dios sobre su iglesia y sobre nuestras propias vidas? ¿Qué significa para nosotros vivir con integridad delante de Dios, que todo lo ve y que todo lo conoce? Mucho que responder, ¿cierto? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 132. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.